El pueblo de San Francisco Cuautliquisco celebra 500 años de su nombramiento y para celebrarlo vamos a conocer más de sus tradiciones, cultura y memorias comunitarias. Al llegar al centro del pueblo, nos recibe su iglesia, con una fachada austera que le da mucha elegancia al templo. Esta iglesia se funda en el año 1592 por la Orden de los Franciscanos. En la fachada también podemos observar un vitral con la imagen de San Francisco, diseñada por el maestro y cronista vitalicio Néstor Granillo. Podemos observar a una águila bicéfala labrada en cantera que nos remite a la corona española, coronada por la imagen de San Francisco labrado en cantera. Ya a mediados del siglo XX se descubre la piedra del templo para verlo tal y como luce en la actualidad, por orden del coronel Carlos Serrano, un personaje del que hablaremos más adelante. En las cúpulas del templo podemos observar la talavera. El pueblo de San Francisco Cuautitlixco se encuentra muy cerca del antiguo Camino Real a Puebla, por lo que la talavera se trajo directamente de la ciudad de Puebla. Desde este punto en particular se comprende mejor el nombre Cuautliquixco, que significa a la vista de las águilas. Cualquier persona que haya subido al campanario lo sabrá, pues tiene a su alrededor una de las vistas más hermosas de todo el municipio de Tecámac. Este templo es el único de los 12 pueblos originarios de Tecámac en tener la torre campanario del lado derecho. Otro elemento a destacar es el que se encuentra en la cúpula del campanario. Me refiero a la orbe que carga la cruz. La orbe es la esfera. Este elemento simboliza al mundo. En la torre campanario también se observan las columnas de estilo salomónico, que se caracterizan por tener forma de espiral. En el atrio del templo se conserva la cruz atrial original. Su bóveda es catalana, la cubierta es plana abovedada. Este templo está construido en una sola nave que alberga 4 bóvedas y una cúpula octagonal. La cúpula está edificada con piedra labrada. El peso de las bóvedas y la cúpula descansan sobre las pechinas. Las pechinas transmiten el peso de la cúpula a los muros y pilares del templo. También cuenta con un coro. Ya conocimos las características del templo de San Francisco de Asís. Ahora vamos a conocer las principales celebraciones y fiestas patronales del pueblo. En el mes de enero se elabora una gran rosca que se reparte entre los vecinos de la comunidad. Esta gran celebración ya lleva varios años realizándose. En el mes de febrero se celebra la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Los fieles llevan a su niño Dios al templo y nos engalanan con vestidos que compran en los puestos alrededor del templo. Antiguamente los abuelos acostumbraban llevar sus semillas y velas. Hoy tristemente se está perdiendo esta tradición. En este día también los mayordomos y fiscales del pueblo realizan una visita a la copatrona de Ozumbilla, la Virgen de la Candelaria, acompañados por una banda y los vecinos de la comunidad. Al llegar a Ozumbilla son recibidos con cohetes y se ofrece una comida por parte de la familia del señor Roberto Rodríguez y la señora Carmela Sánchez. Cuenta una leyenda que la Virgen de la Candelaria antiguamente se encontraba en lo que fue el rancho de San Diego, ubicado en el pueblo de San Francisco Cuautliquixco. Con el paso de los años, los dueños del rancho fueron muriendo hasta que solo quedó una persona, que decidió donar la imagen de la Candelaria a donde la imagen quisiera permanecer. Estando reunidos todos los representantes de los pueblos, la llevaron a sus iglesias para ver en cuál quería quedarse. Mientras la llevaban entre cohetes y música, la imagen se volvía más pesada en cada pueblo. Así ocurrió en la mayoría de los pueblos, hasta que llegaron a Ozumbilla, donde se volvió más liviana y ahí se quedó en la iglesia de Ozumbilla.
Las celebraciones en conmemoración de la Semana Santa inician con el miércoles de ceniza. A partir de este día cambia la gastronomía en la comunidad y los días viernes se empieza a comer tortitas de papa, charales, pescado, ceviche, acompañado de aguas frescas como jamaica, horchata y tamarindo para atenuar la calor de temporada. En Semana Santa se lleva a cabo la representación tradicional del Vía Crucis. La Semana Santa tiene un toque muy particular que la diferencia de otros pueblos. El Viernes de Dolores se realiza una misa y se reparten galletas, agua de chía, jamaica y horchata. Cuando se reparten se dice, aquí ya lloró la Virgen. El Sábado Santo se bendice el fuego nuevo. El Sábado de Gloria, la delegación y Copacia acostumbran traer albercas inflables para el disfrute de los niños. De igual manera se les regala dulces. También se disfruta de un desfile de los Judas y Toritos que posteriormente se quemarán. Se culmina con un gran baile para el disfrute de toda la comunidad. El 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz. A cada capillita le llega su fiesta, y es así como cada 13 de junio la pequeña comunidad de San Antonio de Padua, que es parte del pueblo, celebra a su santo patrono. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo era la fiesta patronal décadas atrás, a mediados del siglo pasado? Para saber cómo eran esas festividades en el pasado, vamos a viajar entre las memorias de la comunidad. Venían los caballitos, no había electricidad, todos los niños se juntaban a darle vuelta y les gustaba porque no pagaban y se divertían. Y luego no había tantos puestos como hoy, nada más vendían sus puestecitos, cacahuates, naranjas, cañas, eso era lo que había. Y la gente que preparaba su comida, porque la gente estaba acostumbrada que suponiendo ahora era la fiesta aquí, venía la gente de Ozumbilla, de San Pablo, invitaba a uno y cuando era la fiesta allá, pues uno iba, tenía uno que compartir el taco. Se formaban las carreras de caballo, las carreras de a pie, y eso pues daba alegría a todos. Tenía un kiosquito que pues allí en ese kiosquito llegaba la banda y a tocar. Y nosotros, ¿cómo se llama? Ahí donde está el arco techo. Allí llegaban los caballitos y a darle vuelta a nosotros para que nos dieran permiso subirnos a los caballitos. Y hasta hacíamos zanja para darle vuelta. Venían unos carritos muy viejitos, pero suponiendo que hora era la fiesta aquí, los encargados iban, suponiendo a Tecama, a pedir permiso a que trajeran muchachas aquí a la fiesta. No les cobraban a las muchachas ni nada, las iban a traer y las iban a dejar. Y así nosotros luego decíamos, ay, va a haber baile en fulano pueblo, pero no han venido a pedirnos permiso. Ya llegaba la comitiva y ya buscaba a los de aquí y ya les decía, no, pues les mandamos en que se vayan y que los vengan a dejar. Las kermeses se hacían muy bonitas. Y sí, pues voy a mandar a ver cuántas muchachas mando. Y a ellos procuraban llevar artitas para cuando ellos fueran a pedir vinieran artitas. Sí, pero las kermeses eran muy bonitas, formaban sus arcos, que los casamientos, que vendían los ramitos de un clavelito. Barato todo, pero sacaban dinero. Que ya las llevan a casar, que a media pieza, no que el parejo le lleve a su pareja a invitarle algo. Así eran las kermeses muy bonitas.
El castillo igual, aunque sea sencillo, pero siempre ha existido eso. Es que los pueblos, pues, se quedan admirados de ver tanto cohete que se quema y dicen, ¿por qué? ¿Por qué quema mucho cohete en San Francisco? ¿Qué tiene mucho dinero? Pero no es eso, es que cada quien, el que quiere, compra su docena de cohetes y pues eso es lo que realza la fiesta. Nosotros siempre recordamos las fiestas así, de eso de tener invitados y que ya llegaron y que pues no había como una mesa que hoy hay una mesa, no, eran petates de palma, los petates, y mi papá le gustaba hacer muchos banquitos de los troncos, o si no, con cobijas tendían y todo bien regadito y todo olía bien sabroso de la tierra bien mojada y todo. Sí, eso sí, en todas las casas había un montón de perros. Y lo que alegraba la fiesta eran los señores que llegaban de la lotería. Ellos daban sus cartones de la lotería y los compraba uno a 2 pesos, a 4 pesos. Y ya el señor iba diciendo los que iban ganando y ahí ponía alrededor ollas, platos, vasos, cubetas. Y depende cómo ganara uno, le daban a uno su premio. Ajá. No como la hora que ahora es de peluche, que todo eso no. Eran cosas que sí hacían falta en la casa. Tinas, todo eso daban. Ajá. Pues ya después, ya más grande, como conocí a varios señores de aquí de Sierra Hermosa, me enseñaron, bueno, hicimos las primeras portadas del pueblo, hacíamos 3 portadas. Cuando no teníamos para comprar la flor, de puro cempasúchil, les hacíamos las portadas, las 3 portadas, se viven bonito, porque no había flor, no había dinero. Pues ahí nos juntamos todos los muchachos a pegar la flor. Así se vivían las fiestas patronales décadas atrás. Es importante decir que todavía en la década de los 40 la iglesia mostraba sus aplanados y estuco. Fue ya hasta mediados del siglo pasado que por órdenes del coronel Carlos Serrano se manda a quitar el aplanado y estuco del templo, como era la moda en esa época, para mostrar la piedra y cantera del templo. El coronel Carlos Serrano nació en la capital de Oaxaca en el año 1906. Empezó su vida política como diputado en el estado de Veracruz. Posteriormente fue senador de la República por el Distrito Federal. Esto fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, quien gobernó de 1946 a 1952. En la siguiente fotografía se puede observar al coronel y senador Carlos Serrano junto al presidente en 1947. Todavía en la década de los 40, México era un país de ranchos, rancherías y haciendas. La economía giraba alrededor de las haciendas y fincas, y estas eran mayor que las localidades. El coronel Carlos Serrano era propietario de la hacienda Sierra Hermosa, que contaba con los ranchos de San Diego, El Sauce y Santana Atzingo. La hacienda Sierra Hermosa abarcaba toda la llanura, desde Ozumbilla por las Chinampas hasta Tecámac, donde ahora se ubica la Universidad Politécnica, con un total de más de 10,000 hectáreas. En la hacienda Sierra Hermosa se daba trabajo a la mayoría de los habitantes de los pueblos cercanos, como es el caso de San Francisco Cuautlequixco, e incluso habitantes que venían de otros estados como Tlaxcala e Hidalgo. Durante años fue incluso una de las mayores cuencas lecheras de la región. Había pateras, marraneras, establo. Mis hermanos iban al establo, trabajaban en el establo y les daban sus 4 litros de leche. Y pero pues para nosotros era muy trabajoso porque ellos traían su overol blanco y para lavarlos, qué lavadora ni qué nada como hoy. Y tantas cosas como hoy que hay cloro.
No, mi mamá no nos daba pa' jabón. Mi mamá iba y cortaba un maguey y el quiote del maguey, ese grueso, ese lo hacía como jabón. Salía la jabonadura de ahí. Sí. Y para que la ropa se blanqueara, decía que con el sereno. En la noche hay que ponerla con jabón a serenar para que se blanquee. Al coronel siempre le preocupó el bienestar de sus trabajadores, y es por eso que mandó a construir 3 primarias en la región: la primaria del pueblo de San Francisco Cuautliquizco, la de Ozumbilla y la de Tonanitla. Primero, segundo y tercer año, sí, ellos les hizo el coronel casa y ahí vivían. Y una parte la agarraban para sus animales, y uno a la hora del recreo tenía uno que ir a darles de comer, a asearlos. Y luego mi maestra traía niños y teníamos que irles a ayudar con los niños. Sí, mi maestra era de Mérida, muy cantante, cantaba. Ya ven los de Mérida cómo son. Sí, y su esposo también, su esposo le gustaba harto el pulque, harto. Uy, nos pasaba a dejar y se iba con los Crespo, unos que viven por ahí de la delegación para allá. Ellos siempre vendieron pulque. El coronel también mandó a construir lavaderos comunitarios en el pueblo de San Francisco Cuautliquizco, así como tomas de agua para abastecer a la comunidad. Yo nací en el 48, tendría yo, ¿qué será? 8 años, 7, y pues ya estaban los lavaderos. Sí, había una llave de agua pegada a la escuela. Pegada a la escuela había una llave de agua donde toda la comunidad ahí íbamos a agarrar el agua para llevarla a nuestros hogares, después ya hueso. Y pues antes, mi mamá me contaba que iban a las chinampas, a lo que es ahora Geo. Allá iban a lavar, pero después, posteriormente, el coronel Serrano dio esos lavaderos, las llaves de agua. Ahí hay unos depósitos por el kiosco, no sé si ya los taparían, aquí en el jardín junto a la escuela, había un tanque muy grande de agua, donde repartía para las llaves, para donde íbamos a tomar todos el agua. Sí, acarreaban con burros, con tanques, y así es, de ese modo llevábamos el agua a nuestros hogares. Apartaban los lavaderos las personas que estaban junto al depósito, porque como eran 20 lavaderos, ya el 20 lavadero, cuando lavaba toda la gente, pues ya no alcanzaba agua. Entonces todas pues trataban de ganar los primeros lavaderos. Eran dos familias las que apartaban esos lavaderos, como que se sentían dueñas de esos lavaderos, pues porque lavaban mucha ropa, tenían muchos hijos. A las 5 de la mañana o antes, un día antes, venían y apartaban los lavaderos con la ropa, y pues ahí lavaba toda la comunidad. Era bonito, pero pues también era problemático porque todas querían agarrar los primeros lavaderos. Mi tía, por ejemplo, mi mamá, mi tía Dominga González, mi mamá María de la Luz Virrey y la señora Margarita, hoy no me acuerdo su nombre, su apellido. Ellas eran muchas amistades, y pues había risas, había juegos, jugaban entre ellas, pues bonitos recuerdos. Yo me acuerdo porque pues ellas de esa manera pues jugaban y ahí lavando y todo, y pues se juntaban para lavar, para platicar. Seguramente te preguntarás qué pasó con la Hacienda Sierra Hermosa. Todavía en 1970, la Hacienda Sierra Hermosa y sus ranchos eran propiedad del coronel Carlos Serrano. En el año 1976, la inmobiliaria Sierra Hermosa adquirió los predios con una superficie de 954.9 hectáreas, con el propósito de urbanizarlas para el aeropuerto de Zumpango.
En el año 1985, estas fueron adquiridas por el gobierno del Estado de México a través del Instituto de Acción Urbana e Integración Social, AURIS, siendo entonces el gobernador del estado el licenciado Alfredo del Mazo González. En el año 1988, el Ayuntamiento de Tecámac solicitó al gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta, la creación de un parque ecológico en los terrenos antes descritos, con el propósito de realizar acciones de conservación y restauración del medio ambiente en la zona metropolitana del Valle de México. Fue hasta el 5 de abril de 1994 que se publica y entra en vigor el decreto que crea el Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa, con una superficie de 653 hectáreas durante el gobierno del gobernador Emilio Chuaifet. Los terrenos que antes fueron la Hacienda Sierra Hermosa ahora pertenecen al Parque Estatal Sierra Hermosa. El nombre del coronel Carlos Serrano siempre será recordado, pues fue una figura de suma importancia en un periodo de la historia del municipio. La Hacienda Sierra Hermosa vivió sus mejores momentos de 1940 a 1960. En la década de los 40 también se inmortalizó al pueblo de San Francisco Cuautlequixco en la película Juan Charrasqueado, protagonizada por Pedro Armendáriz. Creció la milpa con la lluvia en el potrero. Ya las palomas van volando al pedregal. Bonitos toros llevan hoy al matadero. Qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo, llora y reza por su fuá. Y aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador. Cuando filmaron la película de Juan Charrasqueado, yo tenía 7 años y andábamos jugando todo, porque vino mucha gente, muchos artistas a hacer lo de la película, y aquí se filmó lo de cuando lo llevan a enterrar y sale de la iglesia y empiezan, bueno, el niño a llorar. Pues ya nosotros, como éramos chavos todavía, pues andábamos corriendo por allí viendo cómo se vestían de un modo, y iban y se presentaban, y luego ya no se vestían de otro modo, y así andaban. Me acuerdo que un señor que andaba sacando fotos, no se fijó, había mucho abrojo de ese blanco, y se quiso sentar allí, bueno, se recargó en el abrojo y no, se picó todo acá atrás, hasta que le quitaron con un palo las espinas, pero se le quedó todo la espina grande allí.
Y ya estaba llore y llore. Y nosotros risa y risa por lo mismo. Veía yo la película, todavía estaban las casitas así. Y la iglesia pues todavía estaba así. Pues por ver las películas y identificábamos que el que está tocando la campana, que la casa la casa era de estos señores que le dicen los cuácharas. Era la casita, es donde, la casa humilde donde yo era un niño. Ahí pues. San Francisco Cuautlequixco también cuenta con uno de los negocios más antiguos de todo el municipio y vigente hasta la actualidad, el molino El Chapulín. Teníamos una tiendita acá enfrente y había la tiendita y había el molino, el único molino que había. Bueno, había en Ozumbilla había un molino, pero no se daba abasto. Entonces compraron ese molino mis tíos y lo pusieron aquí en la tiendita. Pues hasta la fecha todavía existe ese molino. Y mi nombre es Margarita Rivero Martínez, que aquí el negocio se llama El Chapulín. ¿Por qué le llaman El Chapulín? Porque antes llevaban apelativo los pueblos, como un apodo que le pueden decir. Aquí les dicen los chapulines. Entonces mi papá, porque por eso tuvo la opción de ponerle al molino El Chapulín. En la parte de allá arriba iniciaron ahí el negocio, pero ya después lo trasladaron para este lugar desde el año de 1944. Lo empezaron a fundar mis tíos, el señor Gregorio Rivero, Claudio Rivero, Ascensión Rivero, don Ezequiel Rivero, y el mecánico era el señor Luis Santana de San Pedro Pozohuacán. Este local ya va a cumplir más de 80 años, pero yo estoy trabajando hace 25 años. Cuando inició este molino se trabajaba con gasolina y petróleo, que era un molino de mano. Lo arrancaban con bandas grandes y se le tapaba para que arrancara y posteriormente se le cambiaba la llavecita para que trabajara con petróleo. Pero hubo escasez de petróleo y ya nada más se trabajó con diésel y gasolina, pero ya después ya se cambió a luz eléctrica. Pero pues aquí era un molino que pues mucha gente de San Pablo, de Tecama, de Ozumbilla venían a moler aquí su producto, su maíz. Cuando estuvo en su apogeo, este molino trabajó de las 3 de la mañana, empezaban a moler para las personas que iban a dejar la comida al rancho de aquí del señor Carlos, del coronel que le llamábamos el señor Carlos Serrano. Pero ya después pues se fueron disminuyendo ya las personas que hacían sus tortillas, y ya desde hace como unos 35 años ya empezó a disminuir que venían a moler, y ya nada más ahorita nosotros estamos vendiendo lo que es las tortillas blancas, las tortillas azules, gorditas de chicharrón, tlacoyos de alberjón, frijol y requesón. Pues aquí las esperamos para cuando gusten visitarnos, que conozcan aquí el pueblo, que todavía conserva algunas de sus raíces pues mexiquenses, y pues aquí los esperamos con gusto. En el pueblo de San Francisco Cuautlequixco solo hubo 2 tiendas durante años, la tienda de don Pancho Molina y la otra fue la tienda El Rinconcito, propiedad de María de Jesús Hernández y el señor Ricardo Mendoza. Esta tienda aún persiste hasta la actualidad. Actualmente la atiende la señora Catalina Mendoza Hernández. El Rinconcito tiene como 50 años. Y vendíamos de todo, o sea, lo que era petróleo,
aceites sueltos, refrescos, toda clase de verdura, semillas. Y despachábamos todo todavía en los cucuruchos que les decían antes. Vendíamos carne de puerco, pollo, o sea, todo eso se empezó a vender porque como no había casi aquí tienditas, se vendía muy bien. Pues eran dos, esta y la de allá del centro, de don Pancho Molina. Antiguamente las tiendas tenían todo tipo de mercancías que vendían a granel. El pueblo de San Francisco Cuautliquisco es un punto cultural no solo por su pasado, también por su presente, pues en el pueblo se desarrollan festivales de danza que han tenido un impacto incluso internacional, mismo que ha fomentado la identidad y cultura del pueblo. Estos festivales internacionales son organizados por raíces mexiquenses. Del 20 al 22 de septiembre se realiza el Festival Internacional de Danza Pequeños Danzantes, un gran festival donde se reunirán danzantes de varios estados de la República, así como de diversos países. Es la antesala también de la gran fiesta patronal en honor a San Francisco. El 28 y 29 de septiembre se lleva a cabo el Encuentro de Danzas, un evento que reúne a danzantes de varios estados de la República. Este evento enaltece las danzas autóctonas y se interpretarán en un recorrido por las principales calles del pueblo. En el mes de octubre se celebra la fiesta patronal, una de las fiestas más vistosas de todo el municipio, pues a diferencia de otras, esta tiene una tradición en tapetes monumentales y la quema de una gran cantidad de cohetes, así como una procesión de más de 24 horas continuas. En esta gran fiesta, las calles del pueblo se engalanan, y es que los vecinos se dan a la tarea de adornarlas y se pueden ver hermosos tapetes elaborados por las calles del pueblo. Antiguamente los tapetes se elaboraban con una base hecha de cal, acerrín de colores y flores traídas del cerro. Actualmente se elaboran con marmolina, acerrín de colores, arenas de colores, pétalos y grecas hechas con molde. La señora Caridad López Juárez y el señor Silvestre Juárez Martínez comenzaron con la tradicional elaboración de tapetes en el año 1962. El señor Silvestre elaboró los tapetes durante 14 años hasta su fallecimiento, y la señora Caridad elaboró los tapetes por 58 años continuos. Este es un legado que la familia Juárez López sigue elaborando con cariño, para honrar la memoria de sus padres y también para seguir esta tradición para conmemorar la gran fiesta patronal en honor a San Francisco. A continuación, el fragmento de una entrevista realizada a la señora Caridad López en el año 2014 por Tecámac TV. Es la tradición en Huamantla, estado de Tlaxcala. Entonces, venimos nosotros y trabajaba mi esposo en el rancho del coronel y se animó un día que dijeron que iban a hacer una alfombra en todos los que habían de por allá, pero después lo dejaron plantado y ya siguió él y siguen mis hijos, a ver hasta cuándo aguantan. Las imágenes de otros pueblos invitadas a la gran fiesta patronal son recibidas con un bello tapete, para después en procesión llegar a la iglesia del pueblo y así acompañar al santo patrono en la procesión por las calles del pueblo.
Esta gran fiesta patronal se caracteriza también por la gran cantidad de cohetes que se usan en los días de fiesta. Al caer la noche, la comunidad se prepara para la gran procesión que durará más de 24 horas continuas, donde acompañados del santo patrono San Francisco y las imágenes invitadas de otros pueblos, recorrerán las calles del pueblo. Esta gran procesión va acompañada de una banda y por supuesto de la quema de cohetes durante toda la procesión. En esta gran fiesta patronal también se le dedica un día completo de festividad a la Virgen de la Candelaria y de igual manera recorrerá las principales calles del pueblo. En compañía de una banda, la quema de cohetes y la danza de chinelos, así se vive esta gran fiesta. Nosotros somos el grupo de mayordomía de aquí de San Francisco, Cuautliquisca. La procesión se caracteriza principalmente por la cantidad de pirotecnia que se quema, por toda la fe y tradición que aporta cada familia, dando comida a todos los que van en la procesión. El adorno de la anda de San Francisco es lo que hace que se vea que estamos de fiesta, el sonido de la banda, conjunto con los cohetes, todos los tapetes de acerrín que se hacen en diferentes calles del pueblo y sobre todo al otro día, domingo, se reciben a más de 25 o 30 imágenes que vienen de diferentes lugares. Hace un año llegaron una imagen de Puebla, entonces siento que es lo que se caracteriza por parte de nuestro pueblo. Nosotros quemamos alrededor de más de 200 gruesas de cohete, sin incluir lo que son portadas que quema la gente, un castillo, piromusicales, toritos y aparte muchas cascadas, que es lo que lleva o que dona la gente para para el pueblo y para que es una ofrenda para San Francisco, que es lo que ellos agradecen en cada familia y sobre todo la comida que ellos ofrecen de buena voluntad, el mariachi y todo lo que es atractivo de nuestra procesión es lo principal. El esfuerzo que realizan los mayordomos y comunidad para realizar cada una de sus fiestas patronales es un reflejo de la fe y tradición que los une. A los 8 días de la inauguración de la fiesta patronal se realiza un jaripeo con un ambiente familiar, donde se vive la experiencia y adrenalina dentro del ruedo. Y así se cierra la gran fiesta en honor a San Francisco de Asís en el pueblo de San Francisco Cuautliquisco. Entre octubre y noviembre se lleva a cabo el Festival de las Ánimas, que cuenta con varias actividades culturales en la comunidad, como la muestra de danza internacional, un concurso de catrinas, entre otras actividades. También el día 1 de noviembre, después de una misa, se realiza la tradicional procesión al panteón. Al llegar al panteón, se lanzan globos de Cantoya y se pasa la noche en el panteón para acompañar a los seres queridos que ya fallecieron. El día 2 de noviembre se realiza una misa en el panteón y las personas regresan a sus casas para terminar de preparar las ofrendas con las que recibirán a sus seres queridos y honrarán su memoria. En el mes de diciembre, como en todos los pueblos de México, se realiza la celebración del 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. En la parroquia de San Francisco no es la excepción y se realiza un tapete especial
Se adorna con flores la iglesia y se quema un castillo. También en diciembre se realizan las tradicionales posadas en las calles del pueblo y se celebran las fiestas decembrinas y Año Nuevo. En el pueblo de San Francisco Cuautliquixco, cada habitante tiene una historia que contar. Vamos a conocer algunas de esas historias. El señor Leopoldo Mora, por más de 40 años, ha sido el encargado de realizar el tapete de bienvenida para la Virgen de la Candelaria, en el lugar que se le conoce como Las Ánimas. Cabe señalar que jamás ha cobrado ni un peso, ya que siempre lo ha realizado de corazón. De igual manera realiza el tapete de la calle Zacatenco en cada tornafiesta para despedir a la Virgen de la Candelaria, confiando en que el próximo año regrese a visitar el pueblo de San Francisco Cuautliquixco. El señor José Gregorio Ortega Martínez fue un artista del papel y pintor. Adornaba los carros alegóricos en los desfiles del 16 de septiembre y también adornaba las portadas en las fiestas patronales en la calle denominada Las Ánimas. Mi nombre es Candelaria Ortega Meneses, soy originaria de la comunidad de Ozumbilla, de Santa María Ozumbilla. Mi padre, el señor Gregorio Ortega Martínez. Mi papá era artista del papel y también era pintor, y pues entonces se elaboraba el carro alegórico. Eso también a mí me iba fortaleciendo ese lazo de unión con este maravilloso pueblo de San Francisco Cuautliquixco. Eran unos desfiles muy bonitos de que el pueblo de Zumbilla entraba aquí y ya salía, y no, era muy, muy bonito. Sí, todas esas personas, esas familias eran muy emotivas para sacar sus carros, venían en sus caballos, en los tractores, en todo, y era muy grande el desfile. Siempre había la bienvenida al pueblo de San Francisco y el pueblo hermano, y también ya pasábamos y ya nos veníamos para acá. Lo mismo que aquí cuando llegaba el pueblo de Ozumbilla, pues también nos recibían. En este pueblo de San Francisco Cuautliquixco tenían un grupo musical que se llamaba Grupo Cartagena. Era una agrupación que tocaba música tropical, música muy alegre, muy sabrosa. En la década de los 70s y 80s surgen muchas bandas tropicales en México, ya que hay un boom tropical en todo el país. Y es así que el señor Andrés Peña Sánchez funda la agrupación Costamar con un grupo de personas del pueblo. Posteriormente fueron cambiando de integrantes y se cambió el nombre en 1972 a Cartagena. Cada 10 de mayo celebraban su aniversario. María Eugenia Peña Cabrera, hija de Andrés Peña Sánchez, nos platica al respecto. Mi papá fue pues una persona muy alegre. Él tomó como referencia el 10 de mayo, por eso cada año hacía el baile del 10 de mayo. Pues la comunidad era muy pequeña, entonces pues éramos como más unidos y más participativos en ese tipo de eventos. Entonces a mi papá eso le gustaba. Él tocaba mayormente en fiestas familiares, como los bailes de feria que se hacían regularmente en los pueblos, en Ozumbilla, en Tecámac, en Reyes, en Colox. También salía a foráneos, él lo invitaban mucho a tocar en Veracruz, donde yo vi que mi papá disfrutó realmente el grupo que tenía fue cuando contrató a una chica de San Pedro Arzompa, cantante. Ella se llama Gema del Mar.
que esa chica tenía 14 años cuando entró con mi papá y fueron los momentos en que mi papá disfrutó más. El Grupo Cartagena inició en 1972, aproximadamente terminó en el 2006-2007 a causa de que pues mi papá empezó a enfermar. Por la agrupación Cartagena pasaron un sinfín de músicos, como Joel Linares, Juanelo Sánchez, Alfredo Fernández, Ignacio Hernández Arriaga, por mencionar algunos. En la guitarra también estuvo Alejandro Hernández Arriaga. Su último cantante fue Plutarco Sánchez Zúñiga, del pueblo de San Francisco Cuautlequisco. Hola, mi nombre es María Eugenia Peña Cabrera. Soy hija del señor Andrés Peña Sánchez. Es un orgullo para mí el poderles hablar un poquito de lo que fue la trayectoria del Grupo Cartagena, que fue fundado por mi papá, el señor Andrés. Lo cual es algo satisfactorio para mí y para mi familia, que las nuevas generaciones conozcan un poco de lo que fue su música y su trayectoria en aquellos tiempos. Agradezco lo hayan tomado en cuenta para este documental. Para los años 70, uno de los mayores exponentes de la música tropical fue Rigo Tobar. Rigo Tobar también visitó el pueblo de San Francisco Cuautlequisco. Don Teo fue un vecino muy querido en la comunidad de San Francisco Cuautlequisco. Vamos a escuchar unas palabras que le escribió el padre Arturo. En todos los pueblitos, comunidades y barrios, siempre hay personas que dejan huella. Son como un tesoro, ya sea por su oficio, sus virtudes o su servicio a la comunidad, permanecen en la memoria colectiva. Me interesó saber más sobre Don Teo, un hombre bueno, sencillo y querido en la comunidad de San Francisco Cuautlequisco. Así que pregunté a sus parientes y a algunos vecinos acerca de su vida. Es interesante e inspiradora. Su verdadero nombre es Esteban Montecillo Alarcón. Nació en Osumbilla el 28 de noviembre de 1933. Su domicilio estaba en lo que llaman La Frontera, ahí en el rumbo de Las Ánimas, en San Francisco Cuautlequisco, que colinda con Osumbilla, en el municipio de Tecámac. Simplemente repasaremos su currículum para darnos una idea de su servicio y ejemplar trayectoria aquí en la comunidad. Fue acólito en la iglesia de Osumbilla hasta los 12 años. Podría haber continuado, pero su padrastro ya no le permitió seguir. Un día le dijo: en vez de hombre, pareces una niña. Claro, sabemos que los monaguillos usan siempre una sotana para el servicio del altar y del sacerdote. Sin embargo, más adelante siguió sirviendo a la iglesia y a su comunidad. Prueba de ello es lo que sigue. Fue sacristán por más de 20 años. Fue mayordomo en muchas ocasiones. Trabajó mucho para la erección de la parroquia de San Francisco. Estuvo al servicio de 10 párrocos de Osumbilla y de San Francisco. Fue campero y maestro que enseñó a la mayoría de los que hoy saben tocar las campanas. Colaboró en la restauración y mantenimiento de la iglesia por más de 50 años. Colocó el adoquín del atrio de la iglesia de San Francisco. Creó los arquitos de las jardineras, así como el embellecimiento de los mismos. Construyó la capilla del Panteón Viejo, así como ayudó en el nuevo. Trabajó en las distintas pastorales, fomentó la devoción y la fiesta San Francisco de Asís. También fue muy devoto de la Virgen de la Candelaria, a quien recibía justamente ahí, en lo que llaman La Frontera, entre Osumbilla y San Francisco, procurando que la calle de San Andrés estuviera siempre adornada para recibirla. Muchos recuerdan que siempre estuvo presente en los velorios, acompañando a los dolientes. Sabía estar cerca de los que sufren. Probablemente ya traía en sus venas esa sensibilidad, ya que tuvo 8 hijos y 6 se le murieron cuando eran chiquitos.
Solo quien ha sufrido sabe y comprende el dolor ajeno. Actualmente, solo le sobreviven 2 hijos. Fue velador en la fábrica de tinas Omega, aquí en San Francisco. Trabajó en el rancho de Sierra Hermosa, hoy Casas Geo. Trabajó en el labrado de la piedra. Se ganaba la vida vendiendo sus famosas paletas en toda la comunidad, así como en otros pueblos circunvecinos que recorría en su bicicleta. ¿Cómo olvidar sus frases de 3 generaciones que lo conocieron? ¡Niños, llegaron las calientitas! ¡Niños, el paletero ya llegó! ¿Pues qué no me oyen, niños? Díganles a sus mamás que las calientitas llegaron. ¿Y por qué calientitas sus paletas? Todos ya sabían que estaban recién hechas. Don Teo falleció el 28 de enero de 2021. Estábamos aún en una etapa difícil por la pandemia. Sin embargo, recuerdo muy bien que en su misa de cuerpo presente asistió mucha gente. Se celebró en el atrio. También a su misa de 9 días asistió bastante gente. Cuando falleció mi padre, el paletero del pueblo, desafortunadamente falleció en la pandemia. Y sí nos acompañó, a pesar de todo, mucha gente. Y los que no nos pudieron acompañar, como nosotros sabíamos su grito tradicional de él, que era: niños, ya llegó el paletero, niños, ya llegaron las calientitas. Ese tipo de situaciones, pues nosotros aquí las conocíamos en todo el pueblo, y no en el pueblo nada más. Él vendía en San Pablo y tiene muchos amigos que aún, aunque haya fallecido, me preguntan. Regresamos a la situación cuando murió. Teníamos la corneta de mi papá, y en cuanto salió de su humilde casa, empezamos a sonarla, y nosotros como familiares íbamos gritando esos pregones de mi padre, de: niños, ya llegaron las calientitas, niños, ya llegó el paletero. Y conforme fuimos gritando y fuimos tocando la corneta, la gente salió, no se nos unió a la situación de acompañarlo al panteón, pero salían afuera de las banquetas y algunos hasta aplaudían. Es una cosa muy bonita que tenemos que agradecer de este pueblo de San Francisco. De mi parte, estoy agradecido porque eso nos da fortaleza. Porque aunque haya sido el paletero del pueblo, él siempre creó amistades y siempre nos inculcó que entre más unidos fuéramos, seríamos un pueblo mejor. Jacinto Pérez Lozada, vecino del pueblo de San Francisco, y recordando un testimonio de mi gran amigo Esteban Montesino, el Chatito. Mi nombre es Javier Sánchez Álvarez, soy originario de aquí de San Francisco, desde mis padres, o mi padre, sus papás de mi papá, y bueno, ya llevamos algunas generaciones. Ahorita aquí soy el delegado de la comunidad de San Francisco y me gustaría ver que fuéramos más, que tengamos más amor por nuestro pueblo, por dejar esa semilla, ¿no? Por dejar esa huella y que puedan seguir los demás, ¿no? Para que
nos involucremos y rescatemos más que otra cosa nuestros usos y costumbres, nuestras raíces, ¿no? Mi nombre es Arturo Arroyo, soy el presidente de Copasi, nativo de aquí de San Francisco. Pues mi familia nativa, toda mi vida viviendo aquí. De oficio soy herrero y bueno, aquí pues apoyando un poquito a nuestro pueblo. Vemos que hay muchas carencias, la falta de comunicación que tenemos como sociedad es muy grande, es muy difícil ponernos de acuerdo, más sin en cambio yo creo que si tratáramos de ser un poquito razonables, podemos llegar a muchos acuerdos. Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Giselle Madero y funjo aquí en el Copasi como tesorero. Y pues igual apoyamos a todas las personas que se nos acercan, les proporcionamos asesorías jurídicas gratuitas para que tengan un mayor conocimiento de sus derechos y de lo que pueden hacer valer. Nosotros como Copasis y delegación los invitamos a que vengan a conocer el pueblo de San Francisco. Es muy bello, es muy bonito. Sin duda alguna, aún quedan muchas historias que contar en el pueblo de San Francisco Cuautlequixco. Únanse a sus grandes fiestas patronales y recuerden que tradición y fe nos une en cada uno de los 12 pueblos originarios de Tecámac. Gracias a todo el pueblo de San Francisco Cuautlequixco.